Muy buenas, queridos oyentes. Mi nombre es Andrés Celedón. Vamos a hablar un poco sobre el régimen de aduanas en Colombia, su historia, su evolución y su legislación actual, así como sus consecuencias y algunas posibles soluciones. Vamos a empezar definiendo qué es una aduana. Una aduana es una entidad gubernamental encargada de controlar y regular el flujo de mercancías que entran y salen de un país. Su función principal es aplicar las leyes y regulaciones aduaneras para garantizar la seguridad y proteger los intereses económicos del país, así como recaudar impuestos y aranceles correspondientes. Un arancel, por otro lado, es un impuesto que se aplica a la mercancía que ingresa o sale de un país a través de sus fronteras. Este impuesto se establece con el fin de regular el comercio exterior y proteger la industria nacional y generar ingresos para el gobierno. La historia de las aduanas en Colombia se remonta desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando estos comerciantes ofrecían el servicio de expedición de mercancías desde Barranquilla, puerto de llegada de mercancías del exterior, hacia Medellín y Bogotá. En la primera mitad del siglo XX, con la construcción del ferrocarril de Antioquia, se despachaban por este medio a Medellín y desde Girardot en Bogotá en tren. Sin embargo, fue en el siglo XIX, tras la independencia de Colombia en 1810, cuando se empezaron a gestionar las primeras leyes que darían forma al régimen de aduanas en el país. En este contexto se promulgaron varias normativas destinadas a regular el comercio exterior y a proteger la incipiente industria nacional. Entre estas leyes se decretan la Ley 15 de 1857, que establecía los principios básicos del comercio exterior, y la Ley 28 de 1881. Se creó el Tribunal de Aduanas para resolver disputas relacionadas con el régimen aduanero. Básicamente fue en el siglo XX, en el régimen de aduanas en Colombia pegó un salto, experimentó importantes transformaciones. En 1923 se promulgó el Código de Aduanas, que estableció las bases legales para la gestión aduanera del país. Este código fue actualizado y modificado pues en varias ocasiones. Este código, pues básicamente fue lo que dio origen al régimen de aduanas en Colombia y pues se estableció más prontamente con la Ley 79 de 1931, en el cual se fijaban los aranceles de acuerdo a la clasificación de mercancías de importación y exportación. Además, se establecían mecanismos de valorización de mercancías. Básicamente, pues más adelante en 1950 se reorganiza la Dirección General de Aduanas, o se crea la Dirección General de Aduanas con el decreto 2218 de 1950, en el cual se crea la sección de valor de estudios económicos dependientes del Departamento de Arancel. Hay un Departamento de Arancel y un Departamento General de Aduanas. En este caso, pues también se creó en 1954 un tribunal o una junta de aduanas en la cual se resolvía las impugnaciones que presentaban los usuarios contra la lista de valores grabables de las mercancías. Además, resolvía las apelaciones que interponían los usuarios en contra de las resoluciones emitidas por esta entidad, además de establecer un régimen de valorización de mercancías. Básicamente fue hasta 1971, con el cambio y la adopción del Pacto de Bruselas, en el cual se estableció que hay unos cambios de nomenclatura con respecto a las mercancías, hay unas reglas de interpretación aduanera y como tal hay unas notas legales y explicativas que se establecían o se adherían al Pacto de Bruselas. También, pues ya más centrado en los años 70, se crea el Pacto Andino de Cartagena en 1979, el cual armoniza la franja de precios, se fijan precios y valores mínimos de referencia, se utilizan cotizaciones internacionales para la base de los derechos de aduana y la aplicación de derechos de valores. Ya entrado a los años 90, se crea el Acuerdo de Cartagena de 1994, en el cual se ofrecen garantías a compradores y vendedores. Se trata la mercancía como autopartes, tanto de exportación e importación. Se adoptan medidas para la soberanía marítima en los territorios aduaneros. En este caso, ya entrado pues al final del siglo XXI, en 1999, se hacen obligatorias las declaraciones de importación, o sea, se implementan las declaraciones así como la factura comercial. El régimen de aduanas actual, como lo conocemos, empieza con la Ley 1609/2013, la cual es la Ley General de Aduanas. Esta ley establece los principios, procedimientos y disposiciones generales que regulan el régimen aduanero en Colombia, define las obligaciones y responsabilidades de los operadores de comercio exterior, así como los criterios para la clasificación arancelaria, la valorización aduanera y la liquidación de tributos aduaneros. Luego de esta Ley General de Aduanas está el Decreto 1265/2019. Este decreto reglamenta o unifica la normatividad aduanera, establece los principios y procedimientos detallados para la importación y exportación, así como el tránsito de mercancías.
También en este estatuto aduanero están las sanciones por infracciones aduaneras, así como los aspectos como la facilitación del comercio, del control aduanero y la cooperación internacional. Luego de estas dos leyes están las resoluciones de la DIAN. La DIAN emite resoluciones permanentemente administrativas que aclaran la normatividad aduanera. Estas resoluciones abordan aspectos específicos como los requisitos documentales, los procedimientos para la presentación de declaraciones y los regímenes aduaneros especiales. Además de estas resoluciones de la DIAN, están los acuerdos internacionales con los cuales Colombia está adherido, por ejemplo el de la valorización aduanera de la OMC y los acuerdos de libre comercio con otros países y regiones. Estos acuerdos establecen disposiciones específicas sobre aranceles y normas de origen, procedimientos aduaneros y cooperación entre administradores aduaneros. Vamos a ver con los diferentes problemas que tiene el régimen aduanero en Colombia, los cuales serían básicamente los tres más importantes, son el contrabando, la corrupción y la evasión fiscal. En este caso, como contrabando, se calcula la DIAN en el 2020, el gobierno dejó de recaudar cerca de 4.6 billones por cuenta del contrabando abierto y técnico. El contrabando abierto es básicamente el que se realiza sin ningún tecnicismo o alguna adopción legal para poder realizar esa actividad. A cambio, el técnico se vale de las legislaciones y pequeños vacíos en la ley aduanera para poder realizar este tipo de evasión fiscal. Como tal, en los corrupción tenemos que más de 12 agentes de aduanas de control han sido sancionados en los últimos 2 años por corrupción debido a pues las dádivas para poder pasar mercancía, evadir impuestos, evadir controles y otro tipo de operaciones las cuales realizan los agentes de la DIAN. Y la evasión fiscal pues está relacionada con las operaciones de importación. Algunas empresas utilizan esas prácticas como subdeclarar el valor de las mercancías o clasificar incorrectamente con el fin de evadir el pago de impuestos y aranceles. Esto reduce los ingresos fiscales del gobierno y distorsiona la competencia del mercado. Y como estrategias, el gobierno actual ha decidido pues implementar tres básicamente, que es la modernización y digitalización de los sistemas de aduaneros en Colombia, la capacitación y profesionalización de los agentes aduaneros o de los servidores públicos y además el combate a la corrupción con los organismos de control como la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, además de la cooperación internacional. Esto incluiría la colaboración con otros países o organizaciones internacionales para mejorar los estándares de control aduanero, compartir información, mejores prácticas y combatir el contrabando y el fraude transfronterizo. Esto sería la exposición sobre el régimen aduanero en Colombia. Espero les haya gustado. Le den like, se suscriban y que tengan muy buen día.